Estamos de vuelta con Giovanna Priale, presidenta del Instituto de Finanzas Personales, para hablar sobre cómo invertir mejor el dinero. Giovanna, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Giovanna, mucha gente nos pregunta, siempre nos envían preguntas al programa por las redes sociales y nos dicen, oye, queremos saber qué hacer cuando tenemos un dinero extra, ¿no? Cuando tú tienes ciertos ahorros que quieres invertir en ciertas formas, ¿no? Y siempre nos preguntan, oye, ¿qué es mejor? ¿Un banco? ¿Una caja? ¿Meto el dinero a la bolsa? ¿Ahorro para comprar un inmueble? Cuéntanos, ¿qué ventajas y desventajas traen estas opciones? Yo creo que lo primero es que tú tengas presente varias cosas, ¿no? O sea, primero, el plazo en que vas a querer ahorrar. Segundo, ¿cuál es tu meta? ¿No? Porque finalmente las finanzas personales son una herramienta para que tú vayas construyendo tus metas personales. En función de eso y en función a qué tan adverso o amante eres tú al riesgo, yo diría en función de esas tres características, tú puedes determinar qué herramienta o instrumento financiero es con el que tú puedes empezar a ahorrar o en todo caso diversificar el dinero que tienes. Ajá. Entonces tú me comentabas y me decías que es mejor, por ejemplo, un banco o invertir el dinero en la bolsa. Claro. Cuando tú colocas tu dinero en el banco, está coberturado por el Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Entonces, el dinero que tú ahorres en una cuenta va a tener probablemente una tasa de rendimiento, una tasa de interés menor a la que podrías obtener en la bolsa, ahora vemos ese tema, pero va a estar garantizado. Entonces, en caso de que ocurriese cualquier cosa con la institución financiera, tú podrías recuperar tu dinero ahorrado hasta un monto que supera ligeramente los 90.000 soles por cuenta y por persona. Lo peor que te puede pasar si quiebra el banco es que pierdas el exceso de esos 90.000 soles. Un poco más de 90.000 soles, ¿no? Somos alrededor de 93.000 soles. Entonces, Ajá, efectivamente, si tú tienes eso está coberturado y por lo tanto no perderías ese dinero. claro. Si tú quieres diversificar tu portafolio de inversiones y de repente obtener una mayor rentabilidad, puedes ser un poco más arriesgado e invertir en la bolsa. Ahora, en la bolsa, como tú inviertes en acciones y en bonos, tú vas a invertir en lo que se denomina instrumentos de renta variable. Claro. Y por lo tanto, estos pueden tener altas y bajas. Por eso se recomienda que cuando tú vas a invertir en bolsa, esa inversión sea un poquito a largo plazo, mayor de un año, probablemente 2 años, para que tú tengas un periodo de recuperación del dinero. Entonces, eso requiere que ese dinero tú no lo vayas a tocar. Segundo, que seas una persona muy paciente, ¿no? Que no te vayas a poner nervioso si es que de repente hay una fuerte baja en la rentabilidad, porque ese dinero se va a recuperar probablemente no en 1, sino tal vez en 2 años. Claro. Entonces, lo ideal es que tú puedas establecer un nexo, o lo que se llama en economía calzar, tus metas financieras con tus objetivos. Claro. Si yo quiero, por ejemplo, ahorrar para pagar mi maestría en finanzas el próximo año, ¿no? Probablemente un canal adecuado puede ser el banco o una institución microfinanciera que también está coberturada por el Fondo de Seguro de Depósito y que tiene mayores tasas de rendimiento que una institución bancaria. Si, por ejemplo, yo quiero apostar por reunir un poco más de dinero para mi jubilación, porque ya estoy cercano a los 65 años, pero de repente estoy en los 50 o 55, tengo excedentes porque he recibido bonos de productividad o dividendos por el rendimiento de utilidades, ese dinero lo puedo invertir en bolsa directamente, ¿no? A través de las sociedades agentes de bolsa, o de repente puedo comprar un paquete en un fondo mutuo y tener ahí un componente que puede ser mixto o variable y con eso ir acumulando dinero para juntar o acumular o tener más para el día de mi jubilación. Entonces, lo importante es que hay varios instrumentos en el sistema financiero, pero yo creo que un tema clave que tú has mencionado es que para escoger yo tengo que saber de qué estoy hablando, claro, ¿no? Y eso supone que tenemos que investigar un poco, saber cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de esos instrumentos. ¿Qué le aconseja, por ejemplo, a una persona que quiere empezar a jugar en bolsa? O sea, nunca lo ha hecho, tiene un dinero extra, dice, bueno, yo sí estoy dispuesto a arriesgar pues este dinero por obtener una mayor rentabilidad. ¿Cómo empiezo? Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Sobre todo para las personas jóvenes que están teniendo ingresos porque acaban de terminar la universidad, están trabajando o están teniendo mayores rentabilidades en los negocios propios que también tienen. Invertir en bolsa es una forma interesante que te ayuda a educarte también financieramente. Porque tú para decidir en qué acciones vas a invertir, tienes que mirar la historia de esas acciones. Cuál fue su rendimiento en los últimos 5 o 10 años y también tienes que investigar cuáles van a ser las proyecciones, no solo de esas acciones, sino
sino de la economía, porque finalmente acuérdate que las acciones en bolsa son muy volátiles a lo que ocurre en el mercado de capitales. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que las personas analicen primero la historia, ¿no? Y que le asignen un componente, yo diría, no mayor al 60%, de que eso te puede servir de base para mirar qué va a pasar con esas acciones. Claro, porque lo que pasó antes no significa que va a pasar en el futuro. Exactamente, ¿no? Y ahí viene el otro 40%, ¿no? Que es mirar cuáles son las proyecciones a futuro, qué es lo que dice que va a pasar con la economía a nivel global, qué es lo que va a pasar con nuestra propia economía, cuáles son los sectores en los cuales probablemente va a haber mayor dinamismo. Puede ser el sector minero, el sector construcción. Ahora ya sabemos que el sector minero pues tiene una menor proyección de crecimiento. Claro. Por lo tanto, si yo invierto en acciones mineras, probablemente este año no tendré el mejor de los rendimientos, pero eso no significa que no sea bueno, porque la minería es un sector que tiene mucho detrás, ¿no? Una gran infraestructura, es una inversión a largo plazo y por lo tanto mi rendimiento puede ser a mediano a largo plazo. Entonces, para cerrar tu idea, chiquitito simplemente, ¿qué le recomendaría a las personas que quieren invertir en bolsa? Identificar sectores en los cuales el crecimiento del producto, o sea, de ese sector, está sustentado en variables reales, ¿no? Como puede ser el sector minero, como puede ser el sector industria y como pueden ser aquellas empresas que ya están listando en las bolsas afuera. Ahora, toda esa es información bastante compleja para una persona que no se dedica a finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más seguro? ¿Por dónde empezar? ¿Apostando a las empresas que históricamente les ha ido mejor? ¿Cómo empezamos? Yo creo que si nosotros queremos empezar haciendo una diversificación de nuestra cartera, lo que yo haría es un porcentaje de mi ingreso mensual, sí es recomendable que lo destines a ahorrar, ¿no? Claro. Y ahí, en un banco, en una caja. Exacto, que lo destines al ahorro. Ahí tu primer canal puede ser el ahorro seguro, que en ese caso puede ser una institución bancaria o microfinanciera, y empezar a invertir, de repente ese 100% que tú vas a destinar al ahorro, empiezas con un 40 o 50% en el ahorro que vamos a denominar que tiene el menor riesgo. Y el otro 50% tú lo puedes abrir en dos frentes, ¿no? Uno puede ser el ahorro de repente en un fondo mutuo, donde ya las carteras están organizadas y por lo tanto tú puedes escoger una cartera con mayor riesgo o una cartera con un nivel de riesgo mixto o una cartera conservadora. Ir mirando cómo es que esa cartera se comporta, porque ahí están ya las acciones y por lo tanto hay parte variable y parte fija. Y la otra mitad de ese 50% que hemos dicho que es más arriesgado, puedes también invertirlo en las AFPs, en los fondos de aportes voluntarios. Claro. Porque acuérdate que es muy importante que una persona ahorre pensando siempre a largo plazo, ¿no? O sea, nunca pensar que tienes el destino controlado, porque no lo tienes. Y segundo, siempre tener un fondo de contingencia, que puede ser para la vejez o para cualquier evento inesperado. Claro. ¿No? Ahora, muchas personas nos preguntan, ¿y en qué momento conviene invertir comprando un inmueble, ¿no? O sea, mucha gente dice, el inmueble es algo seguro, es algo que existe. A mucha gente le gusta eso, ¿no? Ver su inversión sólida, ¿no? Exacto. Y hay, en fin, creo que en este país hay mucha cultura de eso, ¿no? De invertir en inmueble. Yo creo que lo que tenemos en el Perú, porque somos un país de mucho emprendimiento, es que hay personas que han empezado la casa desde abajo, ¿no? Compraron el terreno, ellos mismos muchas veces han hecho la propia construcción de la casa, a veces se ayudan entre familiares, eso lo podemos encontrar en muchas zonas de nuestro país. Ha habido un proceso de crecimiento más ordenado en los últimos años de construcciones en Lima y en provincias, ¿no? Y yo creo que el tema de la vivienda, que en economía se puede conocer como bienes reales, ¿no? Sí. Es importante porque tú tienes la certeza de que esa inversión, ese terreno va a ir subiendo de valor en el tiempo, Claro. porque en la medida que va creciendo, se va desarrollando la economía, aumenta el ingreso, aumenta el número de personas que van a demandar vivienda, y estamos hablando del mismo espacio físico, ¿no? Claro, Entonces, siempre se vuelve más escasa la vivienda. y por lo tanto lo que vas a tender a encontrar es que en lugar de grandes casas, lo que vemos ahora es que vas a tener edificios en los cuales en un solo espacio físico estás teniendo pues 16, 15 o 20 familias. Claro. Entonces, la inversión en renta o en bienes raíces a mí me parece una inversión que es bastante deseable, no es oportuna, porque te permite dedicar tu dinero a pagar un bien que finalmente va a ser tuyo. Claro. Y por lo tanto tú puedes decidir hacerlo cuando tienes un excedente importante, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene estas utilidades o tiene esos bonos de productividad o ya acumuló el fondo suficiente en su fondo mutuo y ha reunido el dinero como para dar la cuota inicial de una propiedad, yo creo que es altamente recomendable, ¿no? Una propiedad que de repente va a ser su primera propiedad y por lo tanto se va a ahorrar el pago del alquiler. De acuerdo. Y en un segundo momento también puedes pensar en que esa propiedad puede servir para que con el alquiler de esa propiedad yo pueda tener un ingreso seguro. Una ¿no? renta, claro. Claro, y sobre todo en países como los nuestros, en los cuales
buena parte del tiempo estamos empleados y en otro momento estamos desempleados o pasamos a ser independientes. Sí. Entonces, tener ese ingreso como renta segura te ayuda a suavizar los problemas que puedas tener en tu consumo. Perfecto. Giovanna, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.